Este es un programa emitido con anterioridad. Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. El cambio, vos nombraste la palabra, es dejar de ver a la iglesia de esa manera y hablar del pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, donde cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes, todas necesarias y todas importantes. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano y atrás de los controles, Quique Di Masi. ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿cómo están todos? Muy bien, aquí estamos, nuestros, con ganas de empezar un nuevo programa y de reflexionar y aprovechar este tiempito que tenemos ahora en la radio para profundizar algunas cosas. Estábamos hablando la vez pasada de que siempre se pasa muy por arriba de los problemas, que tenemos ganas de meternos un poquito más a fondo. De los problemas o no problemas, de todo hay que meterse más a fondo, hay que ser un poquito más profundo en la vida. Tratamos de profundizar. No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo, pero tratemos de profundizar. No es lo mismo. Sí, en realidad me despertó la inquietud del artículo que leí en Criterio, que tiene que ver con lo que fue el Concilio Vaticano II, que empezó en octubre del 62. Uh-huh. Y fue tan importante y tan valioso para lo que es la Iglesia Católica. Y uno dice Iglesia Católica porque el concilio fue en el seno de la Iglesia, pero la realidad es que cuando los que somos católicos cambiamos, las cosas cambian. Entonces significa que es importante también a nivel mundial, digamos, o general, no es solamente sí, de hecho fue un acontecimiento para círculos cerrados. Mundial. Fue un acontecimiento mundial muy importante. Sí. Estaba en la tapa de todos los diarios. Entonces me parece que vale la pena analizar porque algunos dicen si es necesario hacer otro concilio, pero los que saben del tema dicen que no, todavía aquel está... Habría que empezar por saber qué es un concilio, ¿no? ¿Qué es un concilio? Le dejo a usted la palabra, usted sabe. Usted es una laica muy informada. Sí, yo sí, pero prefiero que aquí informe usted. Sí. Concilio es la reunión de todos los obispos del mundo. El Papa Juan XXIII un buen día decidió convocar a un concilio ecuménico, que era un concilio en donde reunir a todos los obispos del mundo para hablar sobre la marcha de la Iglesia. La frase del Papa cuando le preguntan ¿para qué un concilio? ¿Por qué un concilio? Dice que es necesario abrir una ventana para que entre un poco de aire fresco. Evidentemente el vendaval que entró no se lo esperaban muchos, pero Juan XXIII convocó a todos los obispos del mundo y esa reunión se hizo en Roma, duró varios años. Lógicamente no estaban todos los días de todos los años, pero había sesiones plenarias a donde estaban todos. Se generaban comisiones de trabajo que iban redactando documentos, a donde había expertos, después se volvían a juntar, de hecho fueron y vinieron a Roma todos los obispos muchas veces para cada una de las sesiones del concilio. Y cada uno de los documentos que fue produciendo el concilio sobre distintos temas fueron siendo aprobados por todos los obispos del mundo, y todo eso generó un enorme debate, discusión muy rico
En última instancia, sobre el lugar de la Iglesia en el mundo, sobre la función de la Iglesia, el sentido que tiene la Iglesia, los objetivos de la vida de la Iglesia, etc. Esto trajo fundamentalmente una enorme transformación en la vida de la Iglesia. La más importante de todas fue lo que se llamó la reforma de la liturgia de la Iglesia, que en lo concreto, lo más visible, fue que se dio vuelta, digamos, el altar. Los sacerdotes empezaron a celebrar la misa de frente al pueblo y se acabó el latín y se empezó a usar la lengua de cada país. Esto supuso un cambio inmenso en la vida de la Iglesia y en la vida de todos los cristianos, con repercusiones después en todo el mundo. Y junto con los documentos sobre la Iglesia, sobre la liturgia, el documento sobre la Iglesia y el mundo moderno, la Gaudium et Spes, que es los gozos y las esperanzas, fue el eje, digamos, de todas las transformaciones que vivió la Iglesia. Pero el Concilio Vaticano II fue básicamente eso, la reunión de todos los obispos que se juntaron a reflexionar sobre cuál era el papel de la Iglesia en el mundo en el que vivíamos. Para nosotros los laicos fue muy importante. Se nos dio, parece absurdo, pero se nos dio entidad. Yo me acuerdo mucho de cómo, los que queríamos y participábamos y demás, pero el hecho de que se nos reconociera también valiosos con nuestras vocaciones. El laico es pueblo de Dios y como pueblo de Dios trabaja para la Iglesia y trabaja en la Iglesia. Y entonces que se nos considerara y que pasáramos a ser importantes, parece, insisto, un absurdo, pero sí, pasamos a tener cuerpo, entidad, y realmente yo no sé qué ha pasado, no lo puedo medir el tema en Europa, pero para nosotros latinoamericanos fue realmente una ventana, una puerta, un ventanal abierto. Y los laicos de Latinoamérica nos comprometimos mucho y realmente seguimos haciéndolo, digo, pero eso fue muy, muy importante. A veces no nos damos cuenta. Obviamente también tiene que ver con el lugar de la mujer en la Iglesia. Bastante relegada, ¿no? Sí, fueron esos los grandes temas que se pusieron en marcha a partir de esa reunión, de esa serie de reuniones, duró hasta el año 66. Fueron 4 años de trabajo. El cambiar de un concepto de iglesia como la jerarquía, la iglesia eran los curas, los obispos, y después estaban todos los que no eran curas ni obispos, y esos eran los laicos. El cambio, vos nombraste la palabra, es dejar de ver a la iglesia de esa manera y hablar del pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, donde cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes, todas necesarias y todas importantes. Y no se puede decir qué es más importante que lo otro, porque, y ahí viene la imagen del cuerpo, en el cuerpo todo es importante. Y no podemos no tener la cabeza o no tener el corazón, todo tiene que funcionar junto. El cambio conceptual de una jerarquía y los seguidores de la jerarquía a un pueblo de Dios formado por todos los cristianos al servicio del cual están los curas y los obispos, y no el pueblo de Dios al servicio de los curas y los obispos, sino los curas y los obispos al servicio del pueblo de Dios, eso marcó una de las grandes transformaciones y, por decir así, la pelota quedó picando del lado de los laicos. Bueno, la iglesia es así. A ver, ¿qué vamos a hacer? Lo curioso es que los que, pongo entre comillas, los beneficiados, no les costó mucho reconocer que ahora la pelota quedó de nuestro lado, digamos, una forma. Sí. En mano de todos la pelota. En manos de todos, pero la realidad es que para muchos, y todavía para algunos, sigue siendo difícil hacernos responsables y hacernos cargo de que tenemos una tarea y tenemos una responsabilidad y cuesta, porque fueron muchos siglos de lo otro. Y a veces uno está dependiendo mucho y está pidiendo permisos, lo cual
no es lo mismo que ponerse de acuerdo, en el caso de las parroquias, por ejemplo, que es lo que uno tiene más cercano, ponerse de acuerdo con el sacerdote y no esperar que el sacerdote sea el que ordene, mande, aplique. Nosotros juntos trabajamos. Sí, además, lo que cuesta muchas veces entender es que todo este cambio no es para que los laicos tengan más participación en la vida de las parroquias o de los lugares a donde nos movemos los curas. El lugar de los laicos es el mundo. Es decir, vos, para ser mamá, para ser empresaria, para ser sindicalista, para laburar en un negocio, cristianamente, no necesitas preguntarle al cura absolutamente nada. El tema es asumir la responsabilidad como laico de cada uno en el ámbito donde se mueve, y para eso uno se alimenta espiritualmente en la parroquia y después la vida, lo que importa, se hace en casa, se hace en el laburo, se hace en los lugares a donde nos movemos. Yo creo que una de las cosas que pasó fue que creímos que darle importancia a los laicos era que los laicos tuvieran importancia dentro de la organización de la Iglesia. Y eso es poco importante. El darle la importancia a los laicos es que los laicos asuman su responsabilidad en el mundo, no en la Iglesia, que no deja de ser siempre algo muy pequeñito. Minwe, chante o minwe, danse a minwe. Minwe, chante o minwe, danse a minwe. Balla che suona, balla io, suona balla, suona io, balla che suona io, suona balla, suona io, minwe, chante o minwe, danse a minwe. Chante o minuit, danse a minuit. Balla che suona, balla yehio, suona ballana, suona yehima. Minuit, chante o minuit, danse a minuit.
konkanawa yanamokode sakenyerama konkawa konkanawa yanamokode yena yenfa yena nela mariana no yede nate sara de jenade sara kondero yena doni edoni na sora de Soplar sobre la herida. Quizás este relato tenga poco que ver con lo que estamos hablando del concilio, pero ciertamente tiene que ver con los cambios. En este caso es un fragmento de relatos de Celia Connolly que se llaman Una muñeca galesa y que habla de los galeses instalándose en el sur. Muchos conocemos Gaiman y todo eso que está cerquita de Trelew, pero estas colonias, entonces es como crónicas de la vida. Y tomo un parrafito porque me parece que es valioso y tiene, insisto, mucho que ver con los cambios. El desprecio de Catherine lo había impulsado a actuar por despecho. Lo había empujado a pedirle a Marta casamiento. Fue por esa razón que cuando su mujer quiso saber del asunto, tuvo que enojarse para no contestar. Recordó la felicidad que irradiaba Marta después del desembarco, ahí, paradita bajo su sombrilla, rodeada de baúles, esperando a que él se acercara. Una sonrisa de ternura asomó a sus labios. También revivió la promesa que en ese momento se había hecho a sí mismo, cumplir con el compromiso de desposarla y, como hombre responsable, hacerse cargo de su insensatez. Había pasado un poco más de un año desde aquellos hechos y la alegría de Marta se había ido apagando como un candil sin aceite. Él, que vivía del recuerdo de Catherine, al principio solo trató de ser amable y cumplir con lo imprescindible. Pero a partir de la disputa, sin saber por qué, comenzó a sentirse atraído por ella. Sobre todo desde aquella noche en que, casi sin darse cuenta, la había acariciado. Mirando a su alrededor, enfiló para el palenque. La tarde estaba cayendo y era hora de poner a Moj en el establo. Marta gritó desde la puerta: «¡Está la comida!». Después de comer solo tantos días, fue una sorpresa para John encontrarse con 2 platos sobre la mesa. Se sentaron. El olor a guiso con carne de vaca y papa se sentía delicioso. Ella sirvió, y en el momento en que su marido se lanzaba sobre el pan, juntó las manos y reclinó la cabeza. El ademán de John se congeló a mitad de camino. Carraspeó, la miró de soslayo, y juntando él también sus manos dijo: «Gracias, Señor, por brindarnos la comida de hoy. Gracias también por todas las comidas anteriores, desde que llegamos a este lugar». Parece que viene atrasado con el señor, ¿no, John?, pensó Marta, mientras su rostro permanecía impasible. En realidad también ella se hallaba alejada del camino de Dios. Su alma desorientada, con tanto trabajo riguroso y tantas emociones encontradas, le impedía recibir la bendición que más necesitaba, la de su práctica religiosa. Desde lejos, la voz de John reclamó un segundo plato.
Lo sirvió maquinalmente mientras cavilaba. Su vida había cambiado tanto que le costaba reconocerse. Sin embargo, no estaba totalmente disconforme. Por el contrario, pensaba que si las cosas mejoraran un poco... Ese domingo, al recordar la charla con Emily, había sentido la necesidad de asistir al sermón del reverendo Evans. El mensaje optimista del pastor en aquella capilla sin ornamentos, que solo contaba con un cajón para sostener la Biblia y el himnario, había encontrado sin rodeo su corazón, y tan bien le había hecho que al volver a su casa tomó 2 importantes decisiones: participar más activamente en las tareas comunitarias e intentar un acercamiento con John. Por la primera razón se había quedado a la clase dominical. Por la segunda, aquella noche, se había sentado a comer junto a su esposo, decidida a hablarle. Fuerte y animada se dijo a sí misma: Martha Price no se da por vencida tan fácilmente. Y miró a John con una leve sonrisa en los labios. Todas las manos eran pocas para cortar, engavillar y hacer las parvas de trigo. Marta se enderezó, sacó un trapo de entre sus ropas y, secándose la transpiración, se dirigió a la casa. El calor de febrero era insoportable. Al entrar, su vista se pobló de puntos negros, no porque venía de la luz, sino porque se sintió desvanecer. Se tomó de lo primero que encontró y, tanteando con la mano, logró sentarse en una silla. Puso su cabeza entre las piernas en el momento en que un sudor frío recorrió su espalda. Con respiraciones profundas, lentamente, el vaído fue cediendo y los colores volvieron a su rostro. Mientras bebía agua, pensó que debía confirmar lo que ya sospechaba. Al salir, la sorprendió una llovizna silenciosa. Había refrescado, así que, olvidándose del asunto, trabajó a la par de los demás el resto del día. El agua cayó durante toda la noche y lo hizo durante 9 días más. El valle se convirtió en un barrial. Marta, que continuaba con sus malestares, estuvo encerrada la mayor parte del tiempo. Estar aburrida e inquieta era mejor que pescarse algún resfriado. John no comprendió la actitud de su mujer, pero se limitó a trabajar en el campo y a reunirse con los miembros del consejo para evaluar la crecida del río. Así que pocos se vieron y solo cruzaron las palabras necesarias. De noche nada ocurrió. El río creció hasta el borde de la barranca. Algunos temían una inundación, otros opinaban que era imposible. Al domingo siguiente, cuando todo parecía calma y los vecinos se encontraban en la capilla, un ruido ensordecedor los conmovió de espanto. El río Chupat había desbordado. El agua invadía los campos y poco a poco llegaba a las casas. Los Davis volvieron a su chacra. Junto con otras familias lograron llevar 2 vacas y un poco de la cosecha hasta la colina más cercana. Allí se organizaron para pasar la noche. No llovía, pero la temperatura había descendido lo suficiente como para preocuparse. Con algunas telas armaron carpas, mientras los jóvenes hacían fuego con las ramas de un arbusto que el viento había arrastrado. Marta, agotada, se sentó en una piedra y, mirando a su alrededor, fue reconociendo lentamente a sus vecinos. De pronto se incorporó y dio un grito. Faltaban los Hughes. Esa noche reinó la luna y en su generosidad hizo que el rostro dormido de Marta resplandeciera. John, recostado junto a ella, la contempló sin moverse, casi sin respirar. Los hechos de las últimas horas habían sido tan intensos para él que aún vibraban por todo su cuerpo. Después del grito, Marta se había desmayado y al caer se había lastimado el cuero cabelludo con el filo de una piedra. Luego de un momento de confusión, la señora Williams había tratado de reanimarla, haciéndole viento con las manos, mientras alguien pedía un paño mojado para la nuca y un joven buscaba entre sus cosas un poco de ginebra. John había notado que la cabeza de su esposa se teñía de sangre y el rostro se le ponía cada vez más pálido.
Entonces, fuera de sí, había arrebatado la botella al muchacho y, derramando la bebida sobre el trapo, había presionado fuerte sobre la herida. Ella abrió los ojos y sintió que John le acariciaba el alma con la mirada. «Señor, sé que harás tu voluntad, pero igual te ruego, por favor, que la herida de Marta no se infecte». Una hora después habían llegado en bote el reverendo Evans, su esposa Mary Ann y 2 hombres. Todas eran buenas noticias, todos estaban con vida, todos habían sobrevivido en la parte alta de la cabaña. Marta sintió que renacía, su herida sangraba mucho menos. Mary Ann la limpió y la vendó con los elementos de primeros auxilios que traía en un botiquín. Y entonces John la trasladó dentro de la carpa, improvisó una cama en el suelo con la ropa rescatada, la ayudó a tomar de un jarro un poco de leche, que la señora Jones había ordeñado, y cubriéndola con la manta, decidió acostarse a su lado para darle calor. Marta se abandonó en sus brazos, quedándose rápidamente dormida. Cuando las paredes de la carpa comenzaron a aclararse, John salió cautelosamente. Necesitaba sentir aquel amanecer. Con el corazón rebosante, los brazos abiertos y mirando al cielo, John exclamó: «Oh Señor, la calma ha vuelto al valle como a mi corazón. Un grito de júbilo invade mis entrañas. Mi esposa está conmigo y he descubierto que la amo». Esto es un fragmento de Una muñeca galesa de Celia Connolly. Soplar sobre la herida.
Este es un programa emitido con anterioridad. Y yo digo, ¿qué es lo que tiene que quedar? Porque hemos llenado de tanta estructura el Evangelio que se nos pierde qué es lo que tiene que quedar, qué es lo permanente, por más que se mueva el mundo por dentro y por fuera, qué es lo que debe permanecer. Soplar sobre la herida. Qué lindo el fragmento de una muñeca galesa, y qué lindas esas vidas de personas que con sus más y sus menos, sus pecados, sus alegrías, sus aciertos, llenaban toda su vida de una fe cristiana que tenía que ver con la vida, justamente, con la familia, con el amor, con el trabajo. A eso me refería cuando hace un rato te decía que el tema no es que el lugar que ocupa el laico en la estructura de la iglesia. El tema es el lugar que ocupa la fe en la vida de los laicos y en el mundo. El lugar que ocupa la fe en la vida concreta, en la vida de trabajo, en la vida de familia. Eso es lo que hay que retener, eso es lo que no se... Y para eso no hace falta ni cura, ni organizaciones, ni obispos. Eso es recibir encontrarse, mejor dicho, con Jesús en el Evangelio, celebrarlo en la parroquia, celebrarlo todos juntos en la misa, pero después ir a la vida concreta a vivirlo, porque si no, la celebración queda vacía y la vida también se vacía. Pero la riqueza son las dos cosas. Cuando nos quedamos nada más que con lo que hay que hacer y que hay que ir a misa y que hay que estar en la parroquia y que hay que ir al grupo y que hay que llevar el chico a catequesis, sí, está bien, todo eso está bien. Pero lo lindo empieza después. En el artículo de Criterio, estas personas que saben mucho del tema y son estudiosos y demás, hablan de que el concilio fue bastante europeo, con un poco de participación de América Latina. Pero no nos vamos dando cuenta, pero pasaron 50 años. Y así como pasa en la política y en los gobiernos, también pasa en la iglesia. Porque en ese momento era muy europeo con alguna intervención de América Latina. Hoy hay otras realidades. En África está madurando la fe. La India está marchando también. Se espera lo que nos puede ofrecer China. Es decir, ha cambiado el panorama. Entonces, mi pregunta es, de todo lo que va cambiando necesariamente, la Tierra se mueve, pero en el interior de la Tierra también todos nos movemos, se mueven las estructuras, se cambian los paradigmas. Y yo digo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que no va a variar? ¿Qué es lo que no va a cambiar? Desde lo que pienso y siento, y además cuando leía lo de la muñeca galesa, y lo uno con lo que vos decís de la vida, acá ellos le oraban a Dios y estaban, no intelectualizaban, Dios estaba, y ellos le pedían y le agradecían, después del esfuerzo, después del sufrimiento, después del miedo. Y yo digo, ¿qué es lo que tiene que quedar? Porque hemos llenado de tanta estructura el Evangelio que se nos pierde qué es lo que tiene que quedar, qué es lo permanente, por más que se mueva el mundo por dentro y por fuera, qué es lo que debe permanecer. Yo no sé qué es lo que debe permanecer, pero sé que mientras haya seres humanos sobre la Tierra, lo que van a permanecer son justamente los seres humanos, el corazón del hombre, encontrándose con un mundo y con una vida muy misteriosos, que nos van a invitar siempre a buscar a Dios, a encontrar a Dios, a buscar un sentido a las cosas que vaya más allá de lo inmediato. Siempre los seres humanos nos vamos a preguntar ¿por qué y para qué todo esto?
La respuesta religiosa a ese por qué hoy en día se la asocia con la ignorancia. Cuando el ser humano no encuentra respuestas técnicas o filosóficas, entonces se agarra de la magia de la religión. La verdad es que no es así. La verdad es que el ser humano se lo va a preguntar siempre y se lo seguirá preguntando siempre, aunque la ciencia crezca todo lo que... De hecho, lo que ha crecido es inimaginable, pero cada paso que da la ciencia aparecen misterios nuevos. Siempre vamos a poder preguntarnos por qué y para qué. A ver, hablando en cristiano, siempre la búsqueda de Dios en Jesús y en una palabra que nos sostenga y que nos dé la vida va a estar presente. Lo que realmente va a estar siempre, me parece, es esa búsqueda del hombre y esa respuesta de Dios a través de los acontecimientos de la naturaleza y de su palabra en la Biblia y en los evangelios que nos hacen presente a Jesús permanentemente. Sí, y es el hombre el centro del amor de Dios en realidad. Es Dios que manda a Jesús, es decir, es el hombre el centro. Y ese hombre tiene que tenerlo a Dios como su centro. En realidad, como un amor recíproco, ¿no? Esto que vos decís de hablar de Dios como amor es una de las cosas que realmente ha cambiado. Este es el verdadero cambio. Nos cuesta a nosotros imaginarnos hasta qué punto en otros tiempos esto no era así. Dios no era amor, a pesar de que está dicho en toda la Biblia. Dios era obligación, Dios era moral, Dios era compromiso, Dios era un montón de cosas. Castigo. Pero este Dios amor es probablemente la clave, la palabra que está produciendo las transformaciones más importantes en la Iglesia y en el mundo. El cristiano en otros tiempos no sé si se veía a sí mismo como un testigo del amor de Dios. Dios no es alguien omnipotente que pueda hacer cualquier cosa conmigo. Dios es amor. Lo único que puede hacer es amarme. Dios nunca me puede hacer daño. Dios me crea por amor porque me quiere amar, y ver a Dios de otra manera es no entender lo que Jesús dice. Cuando nosotros poco a poco vamos viendo cómo la Iglesia empieza a poner este mensaje de amor en el centro y empieza a hablar del amor de Dios no como una frasecita linda, no como un Jesús ahí almibarado en una estampita, sino del amor de Dios, que todo lo que pasa es porque Dios me quiere y que yo existo y respiro porque Dios le gusta que yo exista y respire. Cada uno de nosotros es fruto de ese amor de Dios. Y Dios no es alguien, repito, lejano, que me mira a ver cómo me porto, sino alguien que me da la vida y que todo el tiempo me acompaña y me anima a vivir de determinada manera. Ese cambio es el cambio realmente importante. Ese cambio es el cambio que poco a poco va empapando todos los vericuetos del mundo y de la Iglesia, y lo que tenemos que hacer los cristianos es ser testigos de ese amor. Hablar como personas. ¿Qué es lo que hacía Jesús? ¿Qué es lo maravilloso de Jesús? Jesús habla como aquel que se sabe amado por Dios y le dice a todo el mundo que se cruza por adelante que Dios lo ama. Empezando por los más pecadores y los más desastrosos. Bueno, siempre podés reconocerlo, siempre podés cambiar. Dios va a estar siempre con vos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el cambio más profundo y eso es la Iglesia nueva que estamos construyendo. Después los otros cambios, que donde se ponen locura, donde no se ponen locura, si opinan sobre tal cosa, opinan sobre tal otra. Todo eso es secundario. Todo eso después se va a ir poniendo solito en su lugar. Mientras hablabas yo me preguntaba, ¿cómo nos cuesta entender lo que es tan claro? Porque Jesús eso lo dijo siempre. Fue su mensaje y fue su actitud de ponerse en manos de un Padre que lo amaba y transmitirnos eso a nosotros. A veces lo que está claro no nos animamos a mirarlo. Eso quise decir.
Soplar sobre la herida. Siempre en este último bloque buscamos la palabra del Evangelio que ilumine un poquito lo que estábamos charlando. Y la que me viene hoy a la cabeza, al corazón, es ese pasaje, varios son, en los que Jesús les dice a sus discípulos: ustedes no son servidores, ustedes son amigos. Y dice ¿por qué? Porque el servidor no sabe lo que hace su Señor. En cambio, el amigo, el hijo, también dice: ustedes no son servidores, ustedes son hijos. El vínculo que Él quiere que establezcamos con Dios no es el del servidor, el del que tiene que cumplir. Es el otro, es el del amigo, el del hijo, el de aquel que forma parte de la casa. Y porque les he dicho todo lo que yo sé, dice Jesús. Jesús quiere establecer con nosotros una relación de intimidad, una relación de amor, no un cumplir o no cumplir. Quiere tratar de convencernos de lo que nos quiere y de lo que Dios nos quiere. Sí, y a mí me enternece bastante, me emociona bastante cuando uno lee o escucha lo que... Por eso se dice poco en realidad la oración sacerdotal. Ajá. No, cuando Jesús ya está sabiendo el final o presintiendo y le pide a su Padre por sus discípulos, por todos los que estaban con él, por todos aquellos que su Padre había puesto en sus manos. Y en esos tantos estamos nosotros también, incluidos. Y es muy emocionante la manera tan tierna y tan amorosa con que Él lo pone en las manos de Dios. Es decir, cuídalos. Empezamos todo esto hablando del Concilio Vaticano II, y creo que justamente el gran desafío en estos cambios enormes que vivimos, yo no sé si hay que hacer otro concilio, no hay que hacer otro concilio, pero en cualquier caso lo que tenemos que hacer es mostrarnos como comunidades que hacen presente ese Dios, ese amor de Dios. Y esto implica unos cuantos cambios que yo no veo, porque esto se tiene que ver de alguna manera. Y esto se ve a través de gestos, en cómo nos vestimos, en cómo son nuestras casas, en cómo son las iglesias, en las actitudes que tenemos. No podemos vivir hablando del amor de Dios a todos los hombres emperifollados de oro y en enormes palacios. No podemos vivir hablando de la Iglesia como aquello que une y que está al servicio de todos, pero siempre en última instancia se nos ve con los más ricos o con los más poderosos. No podemos tampoco hablar del amor de Dios y embanderarnos en posturas políticas que tienen más que ver con el resentimiento, con la bronca, que con el amor. Lo que falta construir, me parece a mí todavía, son todos los gestos, las actitudes, las formas que muestren que realmente eso para nosotros es la vida y es la vida de todos los días. Lo hacemos, y lo hacemos en la inmensa mayoría de las comunidades. El problema es que en los medios de comunicación lo que sale es lo otro. Lo que sale siempre son los grandes lugares, los grandes personajes, las grandes iglesias, las grandes celebraciones. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por hacer presente también en los medios. La vez pasada hablábamos del elefante blanco. Todas esas cosas van mostrando una iglesia. Eso es la más importante de la iglesia, no lo otro. Eso es lo que hace la iglesia rica y lo que va mostrando el amor de Dios. La sociedad le pide a la iglesia un cambio. A veces es tan pobre lo que piden, lo que uno escucha que piden, lo que se está promocionando. Pero en lo profundo y honestamente, ¿qué se le está pidiendo a la iglesia? Eso que estás diciendo. Se le está pidiendo que sea coherente. Imagen y semejanza de aquel en el que creemos. Uh-huh. Es coherencia. Y a veces, bueno, la pifiamos muchísimo, no siempre somos, pero digo, por lo menos que nuestras voluntades sean esas, de serlo,
Es también importante lo que hablabas vos hace un ratito, de abrirnos la cabeza a lo que es el mundo hoy en día y también a lo que es la iglesia hoy en día. Nos achicamos mucho cuando pensamos que la iglesia son los curas, los obispos, y los curas son los obispos que salen por televisión, o salen en los diarios, Roma, el Papa y todos esos personajes. La verdad es que en estos mismos días, y mientras hacemos nuestra vida acá en Argentina, en Nigeria a los cristianos los matan por ir a misa. En países de Asia ser cristiano es una aventura de todos los días. En la India, también vos lo nombrabas hace un rato, hace muchos años, no hace tantos, hace 2 o 3 años, conocí en Roma una mujer que era directora de un periódico de la India, y todos los días hacer ese periódico y ser periodista en la India y ser católico es una aventura que ahora, mientras nosotros estamos haciendo este programa, ella está viviendo. La iglesia es todo eso. ¿Qué es lo que mueve a toda esa gente? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que mueve a toda esa gente? A esa gente lo que la mueve es el encuentro con Jesús que cada uno de ellos tiene y su relación personal con Jesús. No hacen las cosas porque el Papa dice, la hacen desde el convencimiento y desde la relación personal que ellos establecen, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, con Jesús en sus celebraciones, en sus parroquias, en su casa, rezando como pueden o leyendo el Evangelio. De ahí surge la fuerza y ese es el fermento, esa es la vida de la iglesia real presente en la historia de los hombres. Estoy recordando algo mucho más cercano. Nosotros entrevistamos al padre Rodrigo Vega, pero unos cuantos programas antes habíamos entrevistado a Fernanda Lasarte. Fernanda Lasarte dijo eso. Ella vivía en la Villa Carlos Gardel, trabajaba con el padre Rodrigo Vega, y ¿qué dijo? Yo lo hago por amor a Jesús, porque si no sería durísimo. Si no tuviera esa fuerza interior, ese amor, quizás lo hiciera igual, no lo sé. Pero para ella eso era el motor. Eso es, el que hablemos de esta manera de la iglesia y que hablemos de esta manera del compromiso de los laicos, eso es lo que importa del Vaticano II. Eso es lo que hay que aprender y en esa dirección hay que caminar. Eso es lo que ha hecho, una de las cosas que no hemos hablado, pero que podemos hablar otro día, es que el Vaticano II lo que hizo fue cambiar el lugar de la palabra de Dios, de la Biblia, en la vida de la iglesia. Cuando nosotros éramos chicos, no leíamos la Biblia, se leían otras cosas. El haber puesto la Biblia en el centro, el que cada uno de nosotros se encuentre directamente con Jesús y su palabra, todo eso ha sido el haber dado vuelta a la celebración, que se hable en el idioma, eso ha sido la clave de la enorme transformación que ha vivido la iglesia. A partir de ese encuentro con la palabra de Dios y con las celebraciones de una manera diferente que se generó a partir del Vaticano II, la iglesia ha cambiado mucho y seguirá cambiando.
Soplar sobre la herida. Terminamos así otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, es una alegría este encuentro con Isabel Pisano y con todos ustedes. Los invitamos a seguirnos en www.soplarsobreLaherida.com y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Sigamos pensando y sigamos reflexionando. Para eso los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.